Unidad 2. Base de datos relacionales. Tema 1. En el siguiente tema vamos a hacer una revisión del concepto de modelo de datos, entidades y relaciones, modelo, entidad, relación y base de datos relacionales. Hemos visto en la unidad anterior cómo los sistemas de información han ido evolucionando desde un sistema de archivos hasta un sistema orientado en base de datos, donde toda la información se almacena en un solo lugar y a través de un gestor de base de datos se puede acceder o administrar el sistema de base de datos para diferentes usuarios. Vamos a ver ahora los diferentes modelos de datos que se puede registrar o almacenar en un sistema de base de datos. Podemos conceptualizar a un modelo de base de datos como una colección de herramientas conceptuales que nos permiten describir los datos, buscar relaciones o establecer relaciones entre los datos, que nos permita establecer restricciones de consistencia, autorizaciones de acceso, etc. Ejemplos de modelos de datos son el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Vamos a revisar el modelo entidad-relación. Este tipo de modelo se considera un modelo de datos de alto nivel. Cuando nos referimos a un nivel de alto o un modelo de alto nivel, significa que este modelo está accesible no solamente a un nivel de programador, sino en realidad está accesible para una gran cantidad de usuarios que no son necesariamente expertos en sistemas de base de datos, es decir, un usuario cualquiera. Este modelo está basado en una percepción de un mundo real que consiste en una colección de objetos básicos denominados entidades y de relaciones entre estos objetos. Nosotros normalmente estamos llenos de información en nuestro entorno y cada objeto en nuestro entorno tiene un nombre y a su vez estos tienen una cualidad. Así podríamos tener un lapicero y una cualidad podría ser la marca del lapicero, el color con el que pinta el lapicero. Entonces, el lapicero a su vez está relacionado con la escritura y este está relacionado con otro objeto que puede ser un cuaderno. Entonces, el lapicero y el cuaderno serían las entidades y la relación, y existe una relación entre ellos. Entonces, las entidades son objetos que de alguna forma están relacionados entre ellos. Y entonces los modelos de datos pueden también conceptualizarse desde ese mismo punto de vista. El modelo relacional es un modelo de menor nivel. Usa una colección de tablas para representar tanto los datos como las relaciones entre los datos. Su simplicidad conceptual ha conducido a su adopción general.
Actualmente, una vasta mayoría de productos de base de datos se basan en el modelo relacional. Los diseñadores formulan generalmente el diseño del esquema de la base de datos, modelando primero los datos en alto nivel, usando el modelo entidad-relación, y después se traduce al modelo relacional. Esto es por una sencilla razón. El modelo entidad-relación es un modelo concreto, poco abstracto, sacado de nuestra realidad. Está basado en cómo nosotros observamos la información a nuestro alrededor. Y entonces, a través de este concepto, nosotros luego podemos ir clasificando las entidades, atribuyéndoles calificativos y organizándolos en tablas, por ejemplo. Y a través de estas tablas podemos encontrar vínculos o relaciones entre ellos. Esto es básicamente ya el modelo relacional. Entonces, en el modelo relacional ya usamos una colección de tablas, es decir, los objetos en sí son tablas que tienen o están vinculados mediante determinadas características o determinados datos en común o información en común. Entonces, por lo general, cuando un diseñador de base de datos aborda una situación de organizar o crear una base de datos, parte primero por un modelo entidad-relación para luego traducirlo a un modelo relacional. Vamos a ver exactamente qué son las entidades y relaciones para establecer una mejor comprensión entre cómo es que un diseñador pasa del modelo entidad-relación al modelo relacional. El modelo de datos más extendido es el modelo entidad-relación, que simplemente vamos a denominar ER. Se parte de una situación real, a partir del cual se definen entidades y relaciones entre dichas entidades. La entidad es un objeto del mundo real, sobre el que queremos almacenar una información dada. Por ejemplo, una persona. Puede ser también, por supuesto, un objeto, no necesariamente un objeto concreto, como una persona. Puede ser un animal, una cosa como una impresora, y en fin, también pueden ser cualidades. Las entidades están compuestas de atributos, que son los datos que definen al objeto. Por ejemplo, en una persona, los atributos que le podemos, valga la redundancia, atribuir, sería el DNI de la persona, el nombre de la persona, los apellidos de las personas, su dirección, su edad, fecha de nacimiento, número telefónico, dirección, talla, peso, lugar de trabajo, número de hijos. Todo esto puede ser los atributos que están relacionados con este objeto, con esta entidad, que en este caso puede ser una persona. De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se repita. A este atributo o conjunto de atributos se le llama clave de la entidad. Entonces, la clave de la entidad es un atributo que es el propio de la persona, que no se va a repetir, único. En este caso podría ser como clave el número de DNI de la persona, ya que este es único. Esto de definir la clave es importante, porque se puede dar el caso de tener dos entidades, que en este caso pueden ser dos personas, pero estas dos personas podrían tener el mismo número de hijos. Estas personas podrían incluso a lo mejor vivir en el mismo lugar, puesto que podrían ser familiares o cónyuges. Entonces, es importante, de entre todos los atributos que
identifican o que son característicos de una entidad, como en este caso una persona, se identifique aquel atributo que no se repite o que es único. Puede que sea un solo atributo o un conjunto de atributos que no se repitan. Y entonces a este atributo le vamos a llamar la clave de la entidad. Entonces, en toda entidad siempre hay al menos una clave que en el peor de los casos estará formada por todos los atributos de la tabla. En el peor de los casos, ¿no? Todos podrían ser, todos los atributos de la tabla podrían caracterizar a una entidad, pero siempre es posible encontrar, en lugar de que sean todos los atributos los que identifiquen, un solo atributo. Entonces esto se le llama la clave primaria. En virtud de esto puede haber varias claves, bueno, necesitamos elegir una, el cual por lo general se hace atendiendo a algunas normas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí una entidad, ¿verdad? Esta entidad, que viene a ser un auto, tiene algunos atributos: placa, modelo, línea, marca, y el vendedor que está a cargo de vender esta entidad. Puede ser en una tienda, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí otro ejemplo de entidad, que viene a ser la persona. Esta persona que trabaja, digamos, en una tienda, tiene algunos atributos que son: primero, cuál es su rol, o en todo caso, qué tipo de trabajador es: vendedor, administrador, contador, personal de limpieza, etc. En este caso podemos decir que es un vendedor. Él tiene un nombre, una dirección, género, fecha de ingreso, etc. Hay muchos atributos relacionados con esta entidad. Tenemos acá entonces dos entidades, el auto y la persona, que están relacionadas entre sí por un atributo, que en este caso viene a ser el hecho de ser vendedor, ¿no? La entidad debe cumplir algunas normas, como que sea única, que se tenga pleno conocimiento de ella, porque en las empresas se asigna a cada cliente un número de cliente, por ejemplo, que sea mínima, ya que será utilizada con frecuencia por el gestor de base de datos, así que no podemos escribir como entidad textos muy grandes, ¿no? Entonces hay que los atributos deben ser, las entidades deben ser elegidas con una característica mínima, ¿no? Relación es la asociación entre entidades sin existencia propia en el mundo real que estamos modelando, pero es necesaria para reflejar las interacciones existentes entre las entidades. Las relaciones pueden ser de uno a uno, cuando las entidades están relacionadas bionívicamente, ¿no? O sea, de uno a uno. Este puede ser el caso de un hombre y una mujer, y entre ellos la relación es matrimonio, ¿no? Puede haber relación de 1 a n. Una ocurrencia, una entidad está asociada con muchas otras. Ejemplo, la entidad empresa está relacionado con el trabajador, y entre ellos la relación trabajar en dicha empresa, ¿no? Entonces, trabajadores, empresa. Entonces hay una relación de 1 a varios. Relación NN, cada ocurrencia en cualquiera de las dos entidades de la relación puede estar asociado con muchas de las otras y viceversa. Puede ser el caso de una entidad alumno y una entidad empresa, o una entidad que en este caso puede ser una universidad. Y entonces hay una relación entre ellas que puede ser del tipo matrícula, del tipo notas, del tipo deudas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes tipos de relaciones existentes entre dos entidades acá bastante marcadas, ¿verdad?
Ahora que ya tenemos una mejor idea de lo que es una entidad, o los atributos de las entidades y las relaciones que están o que se establecen de ellas, vamos a ver el modelo entidad-relación. Entonces, el modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos que hemos llamado entidades y de las relaciones entre estos objetos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estamos mencionando. Entonces, una entidad es una cosa, un objeto en el mundo real que es distinguible de otros. Las entidades se describen en la base de datos mediante un conjunto de atributos, y hemos dicho que algún atributo especial que no se repite puede ser la clave, ¿verdad? Una relación es una asociación entre varias entidades. La estructura lógica de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama entidad-relación que consta de los siguientes componentes: rectángulos, que representan conjuntos de entidades; elipses, que representan atributos; rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades; y líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y conjuntos de entidades con las relaciones. Esto es para ayudarnos a expresar mejor en una base de datos, para ayudarnos a modelar y a hacer una representación gráfica, ¿no? Aquí podemos ver. A ver, vamos recordando, ¿ya? Aquí los que están en un rectángulo que representan alumno, asignatura, profesor, que representarían, muy bien, exactamente, en un rectángulo están las entidades. A ver, vamos a ver. En los rectángulos se representa el conjunto de entidades. ¿Está bien? Ya. Luego, con elipses, por ejemplo, para el alumno, matrícula, nombre, curso, dirección; para la asignatura, código de la asignatura, nombre de la asignatura; para el profesor, número de profesor, nombre de profesor, dirección de profesor. Número de profesor obviamente se refiere al código, ¿no? ¿Qué viene a ser las elipses? Excelente, muy bien, los atributos. Y bueno, acá hay un rombo. ¿Qué significará el rombo? La relación, claro. La asignatura está relacionado con el alumno, viceversa. El alumno con el profesor con la asignatura, ¿verdad? Hay una relación. Entonces, aquí está representado gráficamente el modelo entidad-relación. Tenemos entidad, sus conjuntos de atributos que los distingue y las relaciones que hay entre ellos. Una forma de esquematizar el modelo entidad-relación. Modelo relacional. El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros, que, como ya hemos dicho, ya no se usa con mucha frecuencia. Los modelos basados en registros se denominan así porque la base de datos se estructura en registros o ficheros de formato fijo de varios tipos. Cada tabla contiene registros de un tipo particular. Cada tipo de registro define un número fijo de campos o atributos. Las columnas de las tablas corresponden a los atributos del tipo de registro. En el modelo de datos relacional es el modelo de datos más ampliamente usado, y una amplia mayoría del sistema de base de datos actuales se basa en el modelo relacional. El modelo relacional se encuentra a un nivel de abstracción inferior al modelo de base de datos entidad-relación. Los diseños de bases de datos a menudo realizan en el modelo entidad-relación y después se traducen al modelo relacional, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora las bases de datos relacionales. En una computadora existen diferentes formas de almacenar información. Esto da lugar a distintos modelos de organización de la base de datos: jerárquico, red, relacional y orientada a objetos.
Una base de datos relacional es un repositorio compartido de datos. Para hacer disponibles los datos de una base de datos relacional a los usuarios, hay que considerar varios aspectos. Uno es la forma en que los usuarios solicitan los datos. En el caso de SQL, que vamos a ver, que es un lenguaje estructurado, que es el lenguaje de consulta que más ampliamente se usa. Claro que existen otros lenguajes de consulta como QBE, Datalog, que ofrecen enfoques alternativos a la consulta de datos. Pero es a través de este tipo de lenguajes que uno hace una consulta a la base de datos, y entonces la forma como se accede depende de estos lenguajes de consulta propiamente. Entonces la base de datos relacionales, recuerda que es un repositorio, y bueno, para que esto se haga disponible hacia los usuarios, uno de los aspectos que se considera es la forma como uno va a acceder a los datos, y esto es a través de un lenguaje de consulta, un lenguaje estructurado de consulta que vamos a ver más adelante como el SQL. Otro aspecto que nos interesa en la base de datos relacionales es la integridad y la seguridad de los datos. Las bases de datos necesitan protegerse del daño provocado por usuarios, sean intencionales o no. El componente de mantenimiento de la integridad de una base de datos asegura que las actualizaciones no violen las restricciones de integridad que hayan especificado sobre ciertos datos. El componente de seguridad de una base de datos incluye la autenticación de usuarios y el control de acceso para restringir las posibles acciones de cada usuario. Las restricciones de integridad forman la base de diseño de bases de datos relacionales. El diseño de bases de datos relacionales es el primer paso en la construcción de aplicaciones de base de datos. Los sistemas relacionales son importantes porque ofrecen muchos tipos de procesos de datos como simplicidad, generalidad, facilidad, tipos de consultas, etc. Las tablas son un medio de representar la información de una forma más compacta y hace posible acceder a la información contenida en dos o más tablas, ¿no? La base de datos relacionados recuerda que organiza la información en tablas y las relaciones que hay entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo de una base de datos relacional almacenada la información en tablas con filas y columnas. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla de libros, tabla de autores, tabla de la relación que hay entre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos tabla de libros. Entonces la tabla de libros, acá el libro viene a ser la entidad, y bueno, esta entidad tiene algunos atributos. ¿Cuál es el atributo? Un número que identifica el libro, una especie de código, el título del libro y el precio que éste tiene. Entonces estos son los atributos de la tabla libros. Luego tienes la tabla autores. Tienes un código del autor, el nombre y la nacionalidad. Y bueno, estas tablas están relacionadas. La relación también se almacena en una tabla, la tabla relación libro-autor. Entonces, como aquí se le ha proporcionado un código a cada autor y un código a cada libro, la relación se puede establecer a través de los códigos libro-autor. Entonces, esta es una forma de cómo se almacena la información en una base de datos relacionales a través de filas, columnas, como lo estamos viendo. Aquí está precisamente la relación que estamos estableciendo. Podemos, digamos, relacionar el libro 1 o el libro 3 de Spider-Man, cuyo precio es $2, y este está relacionado con el autor Antonio, que es español, podría ser así, 3.2, ¿no? O con Gerard Franz, que es francés. En fin,
En la tabla de relación podemos vincular siempre la relación entre estas dos entidades a través de una clave o un número o código identificador. Esta es una base de datos relacionales más complejas, ¿no? Entonces esto tenemos usuarios, noticias, categorías, privilegios, votaciones, comentarios, etcétera, ¿no? Y cada una de estas entidades tienen a su vez atributos, y a su vez estas entidades están relacionadas. Privilegios está relacionado con categorías y usuarios. Noticias está relacionado con categorías, con usuarios. Los comentarios van a la entidad noticias y a la entidad usuarios, ¿no? Y bueno, entonces es un conjunto de entidades que a su vez están vinculadas entre sí. Hay algunas leyes básicas que podemos recordar y que luego vamos a volver a repetirlas. Una tabla solo contiene un número fijo de campos. El nombre de los campos de una tabla es distinto. Cada registro de la tabla es único. El orden de los registros y de los campos no están determinados. Por cada campo existe un conjunto de valores posibles. Acá hay una jerarquía de la organización de los datos en una base de datos relacionales. Empezamos en la base de esta pirámide. Los caracteres con los cuales podemos trabajar son alfabéticos, números, símbolos especiales, una combinación de los anteriores, y forman los datos que se guardarán en los campos. Claro, si vamos a trabajar con un identificador, obviamente este puede ser un número o unos símbolos especiales, una mezcla o combinación de estas. Los campos elementales representan atributos cuyo valor ya no se pueden subdividir más. Los campos no elementales representan atributos cuyo valor se puede subdividir más. Un registro es un conjunto de campos que se relacionan con una entidad y dan información sobre esta. Una tabla es un conjunto de registros que contienen datos acerca de un grupo de entidades similares. La base de datos relacionales está compuesta de todas las tablas, ¿no? Entonces, si uno analiza esta pirámide de jerarquía, vas a poder conceptualizar que básicamente la base de datos relacionales es un conjunto de información organizadas por tablas, y que en estas tablas están las entidades, los atributos y las relaciones que existen entre ellas. Bien, hemos terminado entonces el tema 1 de la unidad 2, modelos de datos. Estamos pronto entonces a desarrollar el tema 2. Hasta entonces.